Seguimos con las noticias. Vamos ahora con nuestro compañero Miguel Porras. Él nos entrega información detallada de lo que podría ser la reforma a la salud. Entréganos más información. Usted tiene un invitado para que nos explique. Adelante. Así es, Aníbal, nuevamente un saludo cordial para usted y todos los televidentes. Vamos a hablar de la reforma de salud. Recordemos que hace semanas se filtró un borrador de aproximadamente 80 páginas y 229 artículos. Pues precisamente los gremios de la EPS están preocupados de acuerdo al papel que van a jugar con estos cambios. Recordemos que la ministra de Salud, Carolina Corcho, dijo la semana pasada que actualmente el sistema tiene un déficit de 5.5 billones de pesos. Vamos a hablar de los cambios que vienen y de acuerdo a lo que se ha estado conociendo en los últimos días, porque precisamente a esta hora de la mañana me acompaña el director de la Cámara de Aseguramiento de Salud de la ANDI, Carlos Daguer. Director, muy buenos días, bienvenido a Arriba Bogotá. Hablemos de esos cambios y del llamado de las entidades promotoras de salud con respecto a estos nuevos cambios. Buenos días, Miguel. Qué gusto saludarlo y qué gusto saludar a la audiencia de Arriba Bogotá. Precisamente, director, vamos a hablar de la posición de las entidades promotoras de salud con respecto a los cambios que se van conociendo de la reforma de salud. Pues, Miguel, gracias por la pregunta. A nuestro juicio, teniendo en cuenta, en todo caso, que el borrador, el gobierno ha dicho que ese borrador que ha circulado no es el oficial, pero lo ha defendido en diversos escenarios, entonces hagamos un análisis a partir de esa información que tenemos. A nuestro juicio, esas transformaciones en el sistema de salud profundizan la crisis que el sistema ya tiene. Recordemos que la ley estatutaria de salud que todos los actores del sistema defendemos y por la cual velamos, establece que el derecho a la salud es progresivo y debe hacerse en un contexto de sostenibilidad financiera. Al leer el articulado y al escuchar las propuestas del gobierno, vemos que el derecho a la salud empieza a abarcar en ese proyecto, es un derecho ilimitado para cualquier persona que circule en el territorio nacional. Vemos que es un derecho que no se crean agentes que gestionen el recurso o que tengan una vocación para evitar el desperdicio de los recursos. Y realmente no creemos que el Estado tenga la capacidad suficiente para asumir la gestión de los recursos del sistema de salud. Recordemos que el sistema entre EPS e IPS, entre hospitales y clínicas, hay mensualmente 8 millones de facturas. El Estado no tiene la capacidad actualmente para tramitar todo eso. Nos preocupa que los pacientes queden a la deriva y que los recursos se extingan de una manera muy acelerada. Así es, director, muy interesante su análisis. Hablemos de acuerdo al cambio de los recursos que se conocieron en los últimos días. ¿Usted qué opina ya que llegarían directamente a los prestadores de servicios? Miguel, el giro directo está contemplado en una ley del año 2011. El giro directo fue una medida que se adoptó justamente por la lentitud que con que las alcaldías pagaban los recursos a los prestadores. Eso pone en evidencia que las capacidades estatales son insuficientes para asumir todas las transacciones del sistema de salud. El giro directo es una medida buena en la medida que haya algún tipo de gestión financiera. Si el giro directo se profundiza y se les dice a las alcaldías o a la ADRES cuándo y cómo se gira, pues entonces desaparece el concepto de gestión financiera que realizan las EPS. Permítame poner un ejemplo. Si a usted le dicen, usted no puede ver su salario, yo pago todo lo que usted me diga, pero es el propio Miguel el que dice cuándo y cuánto se gira, pues Miguel puede tener una gestión financiera de su hogar. Pero si esa otra persona le dice cuándo se gira, cuánto se gira y qué cantidades, pues usted pierde el control de los recursos y no puede equilibrar ingresos con egresos. Más o menos ese es el problema, Miguel. El giro directo es una medida buena, se puede profundizar, pero hay que tener un límite en esa profundización para que no se pierda
el control de la gestión financiera. Carlos, muy buen ejemplo, director, de acuerdo a lo que usted planteó, pero nos preguntan ya para terminar los televidentes que se conectan a esta hora de la mañana con aquí nuestra transmisión en vivo en eltiempo.com, si eso es equivalente, de acuerdo a lo que están planteando, con lo que se conoció algunos años con respecto al seguro social. Miguel, sí, la propuesta del gobierno tiene muchos elementos que asemejan al seguro social. El seguro social tenía muchos elementos. Primero, por ser manejado estatalmente, presentó unos niveles de corrupción que lo llevaron a la quiebra. Pero había muchos elementos adicionales. Por ejemplo, una cosa que se llamaba subsidio a la oferta, y era que se entregaban los recursos a los hospitales y al cabo, y con ese recurso los hospitales debían atender a la población que se presentara. Y era un fenómeno muy curioso porque en el mes de septiembre generalmente ese recurso se había acabado y solían llamar eso el septiembre negro. Los hospitales no son aseguradores. Yo creo que cada uno de los actores del sistema debe especializarse en lo que sabe hacer para que se garantice el derecho a la salud, pero en un contexto, como lo dije al comienzo, de sostenibilidad financiera, Miguel. Así es, director, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en Arriba Bogotá. Muchas gracias. Feliz día. Muy bien, esta fue el análisis y también la opinión de los diferentes gremios de las entidades promotoras de salud. Nosotros vamos a estar muy pendientes con respecto a que se sigue conociendo a este tema. Recordemos que en noviembre se va a conocer el borrador oficial de la reforma de la salud. Esta es la información que tenemos por el momento en Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.